Bienvenidos al Arte de Vender. Mi nombre es Mariela Tamés y gracias por estar aquí nuevamente. Ya los extrañaba, tenía tiempo de no verlos desde el último capítulo, que ya pasó algo de tiempo, pero les tengo que ser honesta que ha sido más por el tema del embarazo que ya les había platicado, que realmente me ha tenido algo tumbada, que de repente pues me siento sin energía. No he sido la Mariela que yo solía ser. Entonces quiero que pues la verdad tengan un poco de compasión de mí porque yo la estoy teniendo ahora conmigo. Y precisamente este capítulo va a ser un capítulo de cierre de temporada para pues darme este espacio como mamá primeriza, para darle un descanso a mi cuerpo, para escucharme, y que es algo de lo que hemos estado hablando en los últimos capítulos sobre la salud mental, sobre cuidar los deseos individuales de la persona, no tanto el que dirán o el compromiso que tengo. Entonces va más por ahí esta situación. No quiero que piensen que los estoy abandonando, siempre estaré aquí, pueden seguirme escribiendo y próximamente espero, teniendo energías, se los juro, yo me vuelvo a conectar y volvemos a retomar este maravilloso espacio donde hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes personas, escuchar diferentes historias sobre lo que es vender y monetizar tus sueños. Y como decíamos, pues todo lo que imaginas se puede vender. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Cruz y es director audiovisual y diseñador de producción. Cruz, bienvenido, muchísimas gracias, por la invitación. Por otorgarnos este espacio en viernes, porque aquí en Monterrey está de locos el tráfico, que de hecho fue una situación que tuvo Cruz para estar aquí con nosotros, pero estamos muy contentos de que podamos escuchar tu historia y estoy segura que podremos aprender de muchas cosas que has vivido y que, aunque no se lo imaginen, Cruz dice que apenas va empezando sus sueños y para mí ya tiene una trayectoria súper larga. Entonces, pues Cruz, cuéntanos ahorita qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas, en qué trabajas actualmente y ahorita vamos paso por paso a tu historia. Claro, pues digo, ahorita trabajo en el mundo audiovisual como director, director creativo en proyectos, trabajo, no tengo un lugar en particular, sino me adapto a proyectos, trabajo sobre proyecto, y aparte estoy haciendo un proyecto propio que es un largometraje, que es como el fin de un director, ¿no? Wow. Lograr tu ópera prima, que es un proceso largo, ¿no? De cultivar muchas cosas, ¿no? Ahorita que comentas eso, me entra la duda. ¿Cuál es la diferencia de un largometraje y una película? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Digamos que el cine de ficción, digo, se parte en dos primero, ¿no? El documental y el ficción. Okay. Puede ser largo documental, medio o corto, también medio, largo en ficción. La diferencia, pues el documental es tal cual, ¿no? Por lo general los documentales buscan responder una pregunta, ¿no? Okay. ¿Qué te pasaría si comieras pura comida chatarra, ¿no? Eso es un documental y es sobre la vida real, ¿no? Y la ficción, pues es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Que es el drama, 3 actos, un guión, okay, escenas, ¿no? Yo estoy enfocado en la ficción, no tanto en la parte documental. Qué cool. Y largometraje es básicamente la duración del proyecto, ¿no? O sea, un cortometraje es más o menos algo desde un minuto o cine minuto hasta 10 minutos, se puede considerar un cortometraje. Mediometraje, que hay muy pocos, es como algo que se queda entre una película o largo. Que una película más o menos, pues, si hablamos 90 minutos, 80, 2 horas o 3, ¿no? Okay. Es cualquier película que vemos. Y un mediometraje, que es muy raro, es algo que se quedó en medio, ¿no? Ya. Yeah. 1 hora o algo así, un metraje raro, ¿no? Que ni cabe en la sala de cine. Y muy apenas entra de que Netflix en miniserie. Exacto, miniseries o sí, exacto. Ahorita ya ese formato de la hora, por ejemplo, es muy popular en las miniseries o en las series o en documentales, sí hay muchos documentales de 1 hora. Entonces, realmente ese lenguaje es sobre la medición del tiempo, para dónde va el proyecto. Si va para el cine, pues tiene que ser razonablemente... Pues sí, que tenga un periodo, sí, más largo. Por eso antes escuchaba mucho cortometrajes o largometrajes, ¿no? Ok. Oye, pues qué chido que estés haciendo este proyecto y que dices que es como, te estás sintiendo realizado ahora como un director de producción, ¿verdad? Sí, pues, digo, yo lo considero así, la carrera de un director es bastante longeva, ¿no? Y es bastante largo,
Porque digo, el oficio de dirigir, pues es tal cual, eres el volante de cualquier medio audiovisual, ¿no? Puedes ser director de un comercial, director de un video musical. Okay. Dirigir una película por digamos, la industria, pues es un proceso muy largo porque es una gran responsabilidad, es mucho dinero involucrado, mucho trabajo, mucha energía de mucha gente involucrada y pues tiene que acarrear una responsabilidad muy grande. Entonces, pues digamos, como director buscas algún día hacer tu ópera prima, que es, yo he trabajado en películas en varias o como diseñador de producción, pero una cosa es trabajar en la industria, una cosa es tener tu película, ¿no? Sí. Que es la que firmas, la que... Ay, qué padre. Esperemos que muy pronto te podamos volver a invitar. Ya va a haber aquí cosas diferentes y un integrante más en el podcast. Entonces ahí ya nos vas a poder platicar de cómo se concretó este proyecto y que estamos seguros de que así va a ser. Exacto, sí. Y buscar hacer tu película, pues es como director, básicamente se podría definir que eres un cuentahistorias, ¿no? O sea, eso es o como cineasta, ¿no? O sea, director de fotografía, diseñador de producción, o los que se llaman cabezas de un proyecto de cine, se trata de contar historias. O sea, básicamente es contar algo interesante. Entonces, para poder contar algo, tienes que saber tener material para contar, que eso te lo da la vida y el tiempo. Entonces, por eso por lo general es un proceso. Obviamente aprendes técnicas y aprendes el arte pero muy importante es vivir, ¿no? O sea, vivir y tener historias que contar y sobre todo cómo las cuentas, ¿no? Oye, a mí me dijeron que tú tienes muchas historias que contar. No sé si sea chisme o sea verdad. Es que fíjate, ese es un ejercicio que yo cuando o sea, una historia se puede contar de 1000 formas. Entonces, el trabajo como director es aprender a tener un estilo de contar las historias, ¿no? Yeah. Entonces, puede ser que yo salí, me tropecé y puede ser que haya pasado una cosa muy, muy normal o algo muy loco que hoy me pasó, que me llegó un ganso y me robó la cartera, ¿no? O sea, pero el cómo la cuentas, eso es la dirección, ¿no? O sea, en eso recae yo te puedo contar una historia muy loca, pero no te la cuento interesante, o te puedo contar que me pusieron una multa en un parquímetro y te hago todo y te cuento plot twist y por dónde voy a empezar la historia, cómo te la voy a contar. Entonces, mucho parte del ejercicio, creo, que a veces es natural, es el cómo contar historias, ¿no? ¿Y cómo surge en ti el inicio de este trayecto? O sea, tú cuando estabas más joven o cuando estabas pequeño, tú decías de que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer películas, o ¿cómo sentiste que te fuiste guiando por ese camino? ¿Cómo lo seguiste? Por las historias, justamente. Yo me obsesioné como a los 12 años con el tema de Tlatelolco. De la matanza de Tlatelolco, por un trabajo de la secundaria. ¿Y viste la película? Vi la película Rojo Amanecer y compré el libro de Poniatowska. Sí, estaba buena la película. Y me encargaron un ensayo en la escuela y me obsesioné tanto que compré libros e hice una historia sobre Tlatelolco. Entonces me di cuenta que me gustaba contar historias. Y me regalaron una cámara, pedí una cámara de Navidad, me regalaron una cámara de esas de cassette Hi8 chiquitos, pues estoy hablando, yo tengo 41 años, en el 92, ¿no? No existía el formato digital. Y de ahí empecé a grabar todo lo que sucedía en la vida. Entonces, me di cuenta que o sea, me gustaba mucho contar historias, pero no a través de la literatura, o sea, nunca iba a ser escritor. No tengo como esa paciencia de hacer un libro. Okay. Y como el cine es más multidisciplinario, mucho más rudo, digamos, el proceso, pues empecé a investigar, ¿no? Cómo era el mundo de esto, y empecé a pedir chance a los 16 años a trabajar en videos musicales que se hacían aquí, a ir de aprendiz y a ver. ¿Y qué te decían tus papás? Pues ven. Sí, échale vegano, mijo. Sí. No entendían al principio de que, pues, ¿qué está haciendo este loco, no? Porque desde el principio es bien exigente, o sea, de hecho, eso pasa, ¿no? Que cuando alguien entra a las filmaciones, te das cuenta que es un mundo muy rudo, o sea, muy duro y, o sea, no porque empieces, vas a empezar suavecito, ¿no? Desde que empiezas es llamados de 20 horas, intensidad,
pues muchos creativos involucrados, muchas mentes, o sea, empiezas desde la primera filmación que te involucras, sabes a lo que te vas a meter, ¿no? O sea, Ok. nunca, el cine no empiezas poco a poco, o sea, desde un video musical que empiezas aquí de una banda de rock indie sin dinero, es Ya le entraste a lo duro. Ya le entraste a lo duro, exacto. Y luego, ¿cuál fue tu primer proyecto donde tú sentiste o sea, que lo definiste? Porque a lo mejor ahí estabas como que explorando este gusto que tú dices que tenías por las historias, o no sé, de que no estoy seguro si quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no? La típica pregunta que Claro. te entra de joven. O sea, ¿en qué momento tú dijiste que no, sí, esto es para mí y yo le apuesto y voy con todo para esto? Pues yo di muchos tumbos en la parte educativa aquí, o sea, nunca seguí una línea y era muy difícil sentarme en un salón y demás, ¿no? Entonces, estuve en mercadotecnia un tiempo pero realmente no, o sea, todo, yo sabía lo que quería hacer, ¿no? Que era filmar y contar historias. Empecé en mercadotecnia, me di cuenta que eran puros números y que no se remitía a esa parte, me fui a comunicación tampoco, no me sentía a gusto, no me pude cambiar artes visuales, entonces estuve así como, tuve medio catastrófico esa parte. Y me fui al DF, decidí, digo, es una historia medio rara porque me fui a Oaxaca a hacer una ceremonia y en la ceremonia me dijeron que me fuera a un lugar. Ok. Regresando a Monterrey. O sea, tuviste como un despertar espiritual. Un despertar espiritual, Okay. bien raro. Qué chido. Pues. Y regresé a Monterrey y se me abrió un pop-up. La palabra que me dijo una chamana era una escuela de cine en DF. Y dije, para allá tengo que ir. Y me fui al DF. Nada, de que era un virus. Sí, de que la chamana hackeando, así de que Era falso. Para no quedar mal. Y luego te fuiste y estudiaste ya de que la carrera. Pues no, tampoco. Okay, no. Se cancela. Se cancela. Llegué a estudiar, sí estudié un año, el año básico de cine. Pero ahí conocí a Rosana Arau, que era mi maestra. Y yo le dije, maestra, me encanta la escuela y demás. Pero yo necesito estar en el campo, o sea, pero no quiero exacto, estudiar. no quiero un salón, entonces no me puede invitar a alguna producción. Me dijo, pues justamente estamos haciendo una película, ¿quieres venir a calar? Y a calar lo real, ¿no? Porque era una película, era Man on Fire en DF, que era una producción gigantesca, ¿no? ¿Qué digo? Ahí mi primer trabajo era el PA del PA del PA, o sea, realmente no vi el set, inclusive, o sea, mi trabajo era parar el tráfico a 5 cuadras. Ay, no manches. Y pues el caos del DF y demás, pero ahí aprendes sobre todo el valor en una producción no hay alguien, digo, sí hay jerarquías de mando y de comunicación, pero el puesto más inicial, digamos, es súper importante. Entonces, ese es algo bien importante que cuando empiezas a trabajar, notas cuando alguien empezó desde abajo y entiende el valor de mi trabajo, porque hay gente que le dice, oye, vas a ser asistente y necesito que sostengas este cable 1 hora. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer, y hay gente que dice, ay, quizás esto no es importante, o yo quiero ser más importante, pero no sabes que si soltaste ese cable hiciste un desorden, ¿no? Ok. ¿Y tú sientes que tú personalmente, o sea, ignorando los ejemplos de las demás personas, ¿tú hubieras sido diferente si no hubieras empezado como empezaste? Yo creo que el otro camino es como irte a estudiar como la parte nada más y yo teórica. Creo que no hubiera, pues sí, yo dije, no, pues enséñame a enrollar un cable primero. Y de hecho esa es parte de lo que yo siento que te va formando como director, ¿no? Director eres básicamente el volante, ¿no? Todo, por eso se llama la dirección, ¿no? Básicamente tú tomas todas las decisiones o todas las decisiones recaen en ti. Entonces, si no conoces todos los departamentos y lo que están haciendo todos, aunque hay unas jerarquías de comunicación muy importantes, ¿no? El director es muy raro que se vaya a comunicar con alguien de vestuario, por ejemplo. Hay un director asistente que habla, pero como quieres una decisión del director. Entonces, si no sabes o nunca has estado en los zapatos de los de maquillaje, de los jalacables, de los staff, ¿no? O como ahorita acabas de decir, del que está en el tráfico, o sea, imposible darle la orden y que la quieres ya, si sabes lo que conlleva estar ahí en el tráfico. Exacto, ¿verdad? No estresar el set, eso es bien importante. Digo, siempre hay estrés, o sea, las producciones son muy estresantes porque estás conviviendo con un mundo que no se para por ti, ¿no? Entonces, si tú le imprimes más estrés y caprichos, es la diferencia de alguien que busca algo porque lo quiere así o un capricho, ¿no? Que obviamente el director siempre debe presionar para mantener su visión,
pero una cosa como dices, ¿no? O sea, oye, no me están pidiendo parar el tráfico, cálmate, pero yo quiero con tráfico calmado, bueno, vamos a esperar un poquito, que la actriz no se estrese tampoco, o sea, tienes que también aprender porque a fin de cuentas estás conviviendo con los actores y los actores son súper... ¿En serio? Sí, pues sí, tienen una personalidad por lo general histriónica, ¿no? Entonces tienen las emociones. Pero tú, o sea, ¿no sientes que haya, o si te has topado con personas que tú digas, vaya, me sorprende su carácter porque a pesar de donde está, como tú dices, valora el trabajo de los demás? Sí, exacto. O puedes generalizar de que todos los actores son así. No, digo hay personalidades obviamente, pero, por ejemplo, un actor tiene que estar siempre enfocado en hacer su papel, ¿no? Entonces, aunque el set esté en fuego y aunque todos hay problemas y te están pitando por allá, el trabajo, de hecho, de un equipo de filmación es que el actor esté en su papel sin inmutarse, sin... Digo, obviamente los actores trabajan bajo presión y sobre cosas, pero tu trabajo es mantenerlo lo más tranquilo posible, ¿no? Por eso es que no se les da tanta atención a los actores, no es porque sean famosos o no, no importa, es porque es una persona que está dentro de un papel y quieres que se distraiga lo menos posible, que se contamine lo menos posible de estímulos que pueda estar desarrollando. Sí, que afecte pues tanto emocionalmente, o sea, sí, es cierto. Si generas estrés en la persona, ya definitivamente el papel no lo va a... Exacto, y ya está probablemente luchando con ruidos, con tener una cámara a 3 metros. O sea, ya hay estímulos como para, aparte, cosas sucediendo. Entonces, todo se trabaja para que el set, que es la parte más cercana a la cámara, esté lo más aislado posible y tranquilo, ¿no? Por eso afuera todos están haciendo cosas y resolviendo problemas y parando problemas. Exacto, parando la idea para que entre el director y el actor está pasando algo y parece que todos están así. En una burbuja. Ay, qué chido. ¿Y qué sientes tú al ser parte de estas decisiones? Porque me encanta que hayas mencionado que valores el trabajo de los demás y que entiendas lo fundamental que es su trabajo, lo esencial para el resultado final, que es un proyecto más grande. O sea, cada pieza es necesaria que funcione perfectamente, porque si no, o sea, como tú dices, lo más mínimo puede llegar a afectar en el trabajo final, que depende de ti. Claro, y te para. O sea, una vez, güey, un ejemplo, que estábamos trabajando una película en Tijuana, Borderland, y la actriz principal era Marty Gareda, y había una escena, se hizo toda una feria, por ejemplo, se rentó una feria, okay. Y luego para darle vida a una feria, porque tienes que tener todo controlado, eran 70 extras, los puesteros todos eran extras, todo estaba controlado. Entonces es una escena muy cara, porque es un lugar público abierto, ¿no? Y era una escena de una fogata, que Marta Gareda tenía que bailar en la fogata, por ejemplo, ¿no? Okay. Y había un asistente de producción, yo esa película estaba en el departamento de dirección, entra mucha gente y sale, ¿no? También de los primeros puestos, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, a alguien le pidieron que acercara porque estábamos como... Hace algo que se llama Basecamp, ¿no? Que son todos los trailers y todo. Es una central, pero a veces estás filmando a 3, 5 cuadras, ¿no? Ok. Entonces a alguien le pidieron, oye, por favor, lleva aguas al Basecamp, al set. Y esa persona como que le valió, no valoró, pensó que no soy aguador, ¿verdad? O ese tipo de mentalidad. Es una actividad muy tonta. Es una actividad muy tonta, exacto. Y a la mera hora de estar filmando esa escena, pues el calor de una fogata, bailando, pues Martí Gareda se empezó a deshidratar, se empezó a sentir mal. Agua, no hay agua. Entonces, pues te para, o sea, una cosa tan tonta como un bote de agua, te para horas de un set que es carísimo, ¿no? Sí, porque ya no puedes prevenir, o sea, si ya se sintió mal, no lo puedes revertir en un momento. Exacto, y tienes que parar y no, entonces tienes que llamarle a la ambulancia, a ver. Pero ya, tan sencillo como haber tenido a lo mejor un agua. Entonces ahí es donde te das cuenta que cada puesto en una filmación, hay una jerarquía creativa y demás, pero cada puesto lo tienes que hacer como si lo que te pidieron es lo más importante del mundo. Eso es lo principal. Y cuando te ha tocado direccionar a tu equipo de trabajo, o sea, tú tratas de transmitir este mensaje donde les das el valor, o sea, que las personas se sientan también importantes, porque habrá, bueno, no sé si sea el caso, ¿verdad? No conozco al 100 cómo hayas trabajado en tus proyectos, pero hay como que diferentes estilos de liderazgo. Entonces hay quien sí se preocupa por demostrarles y transmitir este mensaje
de la importancia del trabajo que hacen, y hay quien pues a lo mejor saben que ustedes enfóquense en las tareas y ya, o sea, no va más allá. ¿Tú cómo te consideras? Pues yo hago equipo. Yo Ok. hago equipo y hago, o sea, sobre todo, digo, y es una línea muy delgada, porque eso que es importante. Tienes que hacer equipo, pero también hay jerarquías, ¿no? Entonces, sí me ha pasado que se me pasa la mano De de buena compadrazgo onda. y de repente se empieza a perder un poco el respeto, se empieza a perder, se relajan. Digo, y eso ha sido pues por ahí error, no hay otra manera de aprender. Y digo, hay a veces que eres demasiado frío y demasiado con tu equipo y no se involucran o no fluyen, porque a fin de cuentas un equipo de filmación, hasta las tareas más técnicas involucran algo creativo, ¿no? O sea, por ejemplo, un asistente de producción que su trabajo es como un runner, ¿no? Que es correr entre el set. Ah, sí. A veces tiene que encontrar soluciones de, oye, ¿cómo puedo llegar más rápido, no? Porque le dicen, oye, necesitamos que estén las cosas aquí. Híjole, pero no hay carros. Ya. Entonces, bueno, pues, oye, hay una bicicleta de prop, préstame esa bicicleta, yo te la regreso a arte y déjame mover rápido. O sea, a veces tienes que encontrar, es mucha Wow. creatividad y todo el tiempo se trata de resolver, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cualquier puesto, si estás filmando una película, hasta el contador tiene un proceso creativo, ¿no? Qué cool. Ay, es que tú no sabes, o sea, bueno, no lo alcanzamos a platicar antes, pero como que me siento bien emocionada de que me estés contando todo este background, porque, bueno, yo lo más cercano que he estado es en teatro y me encanta el teatro, pero a mí también me gusta mucho la parte de acá como cinematográfica, me encanta tomar videos, y bueno, ahorita lo más cercano que no creo que cuente mucho, pero me gusta contar historias a través de TikTok, o sea, y desde chiquita siempre me encargaban los videos que la graduación, pero yo me aventaba mi historia, o que el video de fin de año, y o sea, es otro tipo de videos, pero al final de cuentas como que mi aspiración más grande, o sea, era conocer como el mundo artístico, más así de las pantallas grandes. Entonces también está bien padre toda esta logística, la dirección que me estás contando, y que también de la participación de todos los elementos, porque de hecho el otro día que estaba platicando con Billy, decíamos de que, ala, o sea, y ahí cómo funciona, o sea, porque sí tiene el nombre de un director, como ahorita tú decías, de que el que firma, o sea, cómo se encarga de llegar, hay un pago inicial, o porque el budget también es súper grande, como dices ahorita, la escena de la feria, o sea, de un día para otro tienes que gastar una millonada, Sí. y ¿de dónde sale? Pues ¿Cómo funciona? sí, hay muchos. Digo, yo lo veo así, que las películas son empresas efímeras, ¿no? Ok, O sea, cada película es una empresa que nace y se muere como empresa ok. y queda como una obra. ¿Por qué? Porque básicamente es muy raro que una película trabaje la misma gente y se comporte igual. O sea, yo he trabajado películas en serie con dos crews de producción iguales en producción y pegaditas, ¿no? O sea, que terminas de filmar una y a las 2 semanas estás arrancando otra Ok. y es otra gente. Y por lo mismo como es, digo, hay puestos que probablemente el gerente de producción es el mismo o tales Ah, puestos son iguales, pero se mueve mucho y también cada película tiene sus exigencias. O sea, no es lo mismo filmar un drama en una ciudad. Tienes que tener un tipo de empresa, vamos a poner para ese fin, filmar una película en el desierto donde casi tienes que contratar gente que le sepa el camping, que sepa de... ya. Entonces cada película tiene sus particularidades, ¿no? Ajá. Entonces realmente, por eso yo digo que es como una empresa que nace, se forma como quiénes son los mejores para sacar a flote esta empresa y terminando de filmar y de editar la película y sacarla a la luz, probablemente esa empresa ya no va a ser la misma, ya Murió no va a por ser la la paz. misma, exacto, que queda plasmado, eso es lo interesante, no se creó, no muere por nada, no muere y queda plasmada en una obra, en una pieza, ¿no? Que es una película. Exacto. Y, o sea, porque si lo vemos como desde el trasfondo comercial, pues muchos se preguntarán, ¿no es como un producto que tú dices, ay, oigan, para que sepan, voy a vender este producto, o sea, esta película en 1 año, 2 años, no sé, el tiempo que se va a llevar, Ajá. ¿quién me quiere ir dando anticipo para verla? O sea, no se va financiando de esa manera a cómo funciona como, pues, el consumismo diario del que somos víctimas. Sí. O sea, en este lado artístico, ¿cómo funciona? Digamos Pues el sí, el financiamiento. financiamiento de remuneración.
O sea, es algo, es como una estructura de negocio financiero muy distinta a lo que vemos día a día, ¿no? Sí, O sí, sea, no es como que, ay, hoy hice esto, hoy voy a cobrar. claro, sí, es efímero. Digo, hay partes que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay sindicatos, hay cosas establecidas, Ah, wow. pero también, pues, también tú eres libre de, a fin de cuentas, digo, ciudades como Monterrey son más relajadas en ese sentido, pero como quiera puedes calcular, ¿no? O sea, para llevar a cabo una película se necesitan ciertas cabezas, ¿no? Y todo el aparato de producción, ¿no? Todos los puestos. Pues sí, se hace, de hecho cada película tiene un cálculo distinto. O sea, tú no puedes decir, ok, voy a hacer una película y, ok, voy a hacer la siguiente, va a costar lo mismo, imposible saberlo. O sea, Ok. para saber cuánto va a costar una película necesitas tener el guión y sobre el guión sabes, es la primer pasada, ¿no? Vamos a ponerlo así. La primer pasada es, que de hecho ese se llama script breakdown, ¿no? Lo primero que haces es un breakdown, Sí. o un desglose de guión. Entonces, un guión, aparte, como te mencioné hace rato, que tú le puedes dar un guión a 5 directores diferentes y cada uno va a terminar un proyecto completamente diferente porque cada uno tiene su estilo de contar las cosas. Exacto. Un guión es una guía para arrancar a crear, ¿no? Pero no es una guía para crear, ¿no? Es una guía para yo empezar a formarlo y a tejerlo, ¿no? Entonces, un guión, lo primero que hace se desglosa, ¿no? Y del desglose es, esta escena, estamos en una casa, en una sala, y va a entrar un perro y va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Pues los actores, necesitas una sala, ya sea conseguir la sala hecha, o tengo un foro, quiero una sala específicamente de los 60s, entonces Sí. tenemos que conseguir una sala o mandarla a hacer. Un perro, pues necesitamos un perro entrenado, hay que conseguir esto. Y lo de siempre, pues que es a fuerzas cámara y luces, ¿no? Entonces cada escena se desglosa. ¿Y quién va cotizando esos costos? O sea, ni modo que el director, ¿no? Lo hacen por lo general los que están involucrados en ese primer desglose es el director asistente, el productor, el diseñador de producción y el director y el fotógrafo, ¿no? Entonces, entre esas 4 personas van a definir cada parte de la película, cómo se ve, cómo lo vamos a fotografiar. El diseñador de producción es el encargado de toda la escenografía, todo el arte, todos los colores, vestuario inclusive, todo lo que se va, básicamente es el que picha lo que va a batear el fotógrafo, ¿no? Ya. El fotógrafo captura todo esto, ¿no? El diseñador de producción lo crea. Entonces, entre el director dice, no, pues yo quiero un perro Doberman, entonces, o yo quiero un perro chiquito, todo eso se va formando, se le va dando forma, entonces de ahí puedes tener como la primera pista de cuánto va a costar el proyecto. Entonces puede ser que también depende de la visión del director. El director puede decir, no, quiero un cane corso especial, entonces ese perro nos va a costar, un perro normal nos costaría 5,000 pesos por hora y este perro cane corso nos va a costar 70,000. Entonces esa misma escena, por una visión de un director, puede costar 300,000 pesos o 50,000, ¿no? Entonces... Sí, o nada de que tráete uno de la calle, el que te encuentres. Tráete uno de la calle, pero pues puede ser no se entrenado, va a morder a alguien. Sí, una decisión no muy bien pensada. No, pero sí lo puedes hacer. Hay veces que las tomas, ¿no? De que, oye, ya no le puedo imprimir a esto y esto hay que hacerlo a guerrilla y ver cómo lo resolvemos. Y ya como salga. Ya como salga. Entonces, cada proyecto, esa es la primera pasada, ¿no? Y después, pues digo, cada proyecto tiene los actores, depende del nivel, cuestan mucho o también, pues yo trabajo en proyectos que hay actores que sabes que son costosos, pero que les encantó el proyecto y dicen, sabes que yo le entro, ¿no? Ya. A lo mejor me adapto a tu precio. Por ejemplo, está la ANDA, ¿no? Que la ANDA es un tabulador básico. Entonces, tú a un actor por ANDA, tú le tienes que pagar 2,000 pesos por día, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y hay una negociación aparte de que, bueno, y yo aparte te hago un contrato, por tanto. No puedes pagarle menos de lo de la ANDA. Y ya lo demás es subjetivo. Puede ser $1,000,000 o 100,000 pesos por un gran actor o... ¿no? Depende. Entonces, por eso cada película es una empresa individual. O sea, es bien difícil y por eso es tan complicado porque no hay un patrón, vamos a ponerlo así. O sea, cada película, cada que te llega un proyecto tienes que, de cero, darle forma, ¿no? Y de hecho creo que o sea, te pregunto todas estas cosas, Sí. digo, una, por conocer, pero también para que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo conozcan el trasfondo de lo que es
la producción de cine, la producción del arte y, o sea, tanto cortometraje, largometraje, sé que hay una preparación similar de igual de los personajes, de los actores, de las personas que están apoyando detrás de cámaras y siento que a veces no se aprecia y no se valora o se nos hace como que muy fácil juzgar lo que estamos viendo en escena o tanto el video que estamos viendo de cualquier tipo. O sea, me regreso a algo tan básico como lo digo ahorita, de que es TikTok, pero hay quien sí le echa ganas a su producción y tiene un verdadero mensaje que transmitir y las personas, o sea, no se dan cuenta de toda esta preparación de cada uno de los elementos que forman parte de este equipo. Claro, yo he visto cosas en TikTok ahorita, últimamente, que digo, órale, el que hizo esta pieza es un editor maestro nato, ¿no? Porque, por ejemplo, como editor juntas algo visual con música que también transmite una emoción, ya sea que la acompañe o que sea disruptiva, que sea contra, ¿no? De que una escena súper, unos que se están cayendo y tienen una música clásica hermosa, o sea, Okay, sí. eso es, de hecho, de lo que hablamos de cómo se inicia un proyecto, es la parte final de todos los proyectos cinematográficos, la edición y el montaje ahí realmente se forma una película, o sea, tú filmaste, pero la salida final por ejemplo, hay una Hitchcock y Kuleshov se planteó esto, ¿no? Que es el efecto Kuleshov, ¿no? Que es como el montaje. Hay un ejemplo muy claro con Hitchcock está Hitchcock con una cara seria, un cuadro vamos a ponerlo en blanco y el siguiente cuadro está Hitchcock sonriendo, ¿no? Okay. Entonces, ese cuadro de en medio, si tú pones una niña en un columpio muy tierna, dices, qué tierno Hitchcock que está sonriendo. Sí. En ese cuadro ponen una chica en bikini en un patio, en los 50s, en los 60s, y la siguiente escena era Perverted Hitchcock, ¿no? Entonces, es el Kuleshov Effect, ¿no? O sea, en el cine, el orden del montaje sí altera el producto. Es cierto. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, en el montaje y en la salida final es donde se hace todo esto, ¿no? Es una escena, como dicen, cutting short or cutting short or letting it long, ¿no? O sea, tú puedes dejar una escena, si la cortas, una mirada. Sí. Si eliminas algo. Eliminas algo, lo haces más corto. O sea, es una edición, lo resuelves, ¿no? Hay una película ¿cómo se llama esta película? Soy súper malo para los nombres. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero una escena de Bardem, que es un asesino. No me acuerdo qué película es. Ahorita me acuerdo el nombre. Y en la escena final que asesinó a una chava, te explica muy bien que el tiempo que terminaba la escena sentado en una silla, ¿no? El editor tenía toda la escena y la cámara se iba haciendo para atrás muy despacito, ¿no? Entonces, cuando la cámara arrancó y la cortaron, te da la sensación de que él es muy despiadado. Y si la dejas esa misma mirada, pero más larga, no se está moviendo, no está pasando absolutamente nada, pero el tiempo te hace sentir que él está teniendo un poco de culpa, ¿no? Es cierto. Y simplemente me lo estás contando, ni siquiera lo estoy viendo. O sea, ya me transmitiste la sensación, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes filmar unas cosas, pero en la mesa de edición y en la mesa de montaje final, No Country for Old Men, creo que se llama esta película, ¿no? No sé, la verdad, desconozco. Entonces, en esa escena de Bardem, o sea, pero la quiero ver. Terminarlo 5 segundos o dejarlo 5 segundos más la mirada, te da un contexto totalmente diferente de cómo se está sintiendo el asesino, ¿no? Entonces, al momento de editar, pues una película puede tomar otro camino, ¿no? Okay. Por eso inclusive hay escenas que se eliminan. Luego años después que sacan de que las escenas que no se usaron, porque en ese momento para el director y el editor y productor y demás, todos los involucrados en la finalización del proyecto, esa escena me estorba ahorita. Okay. Esa escena siento que le quita poder a esta. Vamos a quitar, aunque era una escena a lo mejor carísima, ¿no? A lo mejor una escena súper importante en su momento del guión, en su momento de filmarla, y a la hora de terminar dijeron, ¿sabes qué? Prefiero darle peso a esta, aunque me esté llevando una gran parte del presupuesto aquí y va a quedar desaparecida. Sí. Entonces, no me acuerdo que iba con esto de la edición, que me preguntaste. Estábamos hablando de cómo se financia y todo esto, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, al momento de financiar una película, toda la gente que está involucrada en este proceso, desde la
desde el guión, por ejemplo, esto está hasta la finalización de la película, ¿no? Entonces, pues sí, es una carga muy grande de dinero, que cada cosa que haces pues tiene una repercusión, ¿no? Oye, ¿qué pasa? O sea, digamos, el proyecto está increíble, o sea, todos hicieron al 100 su chamba, pero, y decías, la edición da el producto final, pero también siento que hay una parte, digo, tú me desmentirás, de distribución, de hacer llegar esto a, pues no sé, a la pantalla, cómo debe ser la publicidad. ¿Hay otro equipo o también pertenece o es subcontratado? ¿O cómo logran ese resultado para que esté súper alineado a lo que ustedes querían transmitir? Pues sí, digo, ya con plataformas también se viene otro actor, ¿no? Al proceso. Digo, antes el proceso era como más... Digo, por ejemplo, Kubrick en los 60s estaba muy involucrado hasta en la proyección final, ¿no? O sea, de hecho hay unas cartas bien interesantes que en la obra que salió, que le mandaba a los de proyecciones del cine una carta que les decía, oye, hicimos una chambota para esta película, por favor, enfoca a esta distancia, que el audio esté así, Wow, no la sí. riegues en la proyección final, porque si lo pusiste fuera de foco, y les daba las gracias, o sea, a ese nivel que Kubrick se tomaba en cuenta a los proyeccionistas, ¿no? Sí. Digo, y ahorita pues es parecido, o sea, digo, proyectos de grandes directores y demás, pues obviamente están involucrados en todo el proceso y probablemente tienen a veces hasta una idea de venta desde la gestación del proyecto, ¿no? Hay proyectos que estoy seguro que el director, el guionista, productor, quien lo haya, porque un proyecto de cine puede ser iniciado no tiene que ser siempre iniciado de la misma forma. Lo puede iniciar un productor que tiene un guión que quiere hacerlo y él consigue un director, consigue un fotógrafo y arma todo. Puede ser un director que sea su idea y él quiere conseguir un productor que consiga recursos, dinero, etc. Entonces la gestación del proyecto puede ser, no es igual en todas las películas, ¿verdad? Y la parte de mercadotecnia, pues sí, es la última. Después de editar y tener este proyecto ya gestado, ya terminado, ya filmado, ya finalizado, ahora viene la parte de la venta, ¿no? ¿Cómo se va a vender este proyecto? Ahí, pues primero están las salas de cine, ¿no? Que es lo más tradicional, ¿no? Que es, pues básicamente cada boleto se divide en una parte va para la sala de cine, una parte va para la película, por otra parte va para impuestos. Entonces de cada boleto, de un boleto de cine de 60 pesos, creo que si mal no recuerdo, más o menos eran como 10 pesos que le queda al proyecto de la película, ¿no? O 20 pesos. Depende, ¿no? También hay negociaciones dentro de eso. Y pues así empieza las plataformas por lo general compran, digo, si no la producen contenido original, que ellos pagaron la producción, Okay. lo pueden comprar, también te pueden comprar la película. Que dice, oye, yo terminé esta película y me costó filmarla 20 millones de pesos. Netflix, yo te doy 30 millones y es mía un año, ¿no? Entonces, Okay. pues ya se pudo pagar a los inversionistas. O está el contenido original, ¿no? Que pues Netflix te vende el proyecto y tú pagas la filmación y obviamente es tuyo, o Amazon o todas las plataformas, ¿no? Sí. Entonces, la manera de financiar, pues, digo, las plataformas abrieron ahorita otra nueva vertiente y originalmente, pues, es por puntos, tal cual. O sea, una película, ¿cuánto va a costar? 20 millones, yo le voy a meter 5 millones, entonces, 25% de la película es mía, lo que genere de por vida, ¿no? Sí, o sea, como tú dices, literal es una inversión. Es una inversión. Que el cierto rendimiento que tenga o la pérdida que tenga es lo que estás tomando de riesgo como inversionista. Por eso es difícil convencer a los inversionistas, porque sí es muy riesgoso. Y de hecho, yo digo, lo hemos platicado, o sea, porque yo he trabajado en varios tipos de proyectos, ¿no? El primero, el que hicimos aquí, el 74, era con recursos propios y de dinero que conseguíamos, ¿no? La última película, esta Sugar, que se filmó en Cancún, es una película que ya venía con recursos de Estados Unidos, de Canadá, bueno, perdón, en este caso, ya venía con su pool de recursos de Canadá, ya venía financiada por una casa productora allá, que ya tenía salida en la BBC, ya tenía salida en Amazon, ya estaba arreglada cómo iba a salir, cuánto iba a costar. Entonces, digo, obviamente como cineasta latinoamericano es bien distinto. Cineasta en Monterrey es todavía más distinto. Es bien distinto hablar con gente en la Ciudad de México, por ejemplo,
hablar con gente en Monterrey, cuando aquí es una industria que pocas veces has escuchado sobre esto. Tú enseñas, digo, hay tablas, ¿no? Y hay, por ejemplo, dentro de tus números, siempre al inversionista externo, siempre le das primero, ¿no? O sea, hay una tabla de tiempos, es decir, si costó 100 pesos la película y fueron 50 de inversión y otros 50 son ganancia de la productora y demás, esos 50 pesos de la inversión se hace un documento en donde lo primero que entra es para pagar eso. O sea, si entran, Ok. no nos lo dividimos desde un inicio, ¿no? Sí, O sea, si entran, de esos 100 pesos entraron 20 pesos, no vamos a dividirlo 10 y 10, sino esos 20 primero te pago a ti. Tú vas ya. a cobrar primero. Es una de las cosas que es vamos a ponerlo, una condición que hemos utilizado con inversionistas para que te darles un poco más de tranquilidad en que va a llegar más rápido, ¿no? Porque dice, bueno, yo lo voy a meter ahorita y vas a terminar la película en 8 o 10 meses, o un año, y luego se va a vender, entonces en 2 años, y luego esperar. Entonces, no, bueno, sí, a lo mejor va a ser un año, pero tú primero recuperas tu inversión, y luego ya empezamos a ganar todos, ¿verdad? Wow, oye, literal, siento que estoy tomando un curso de Forex o algo así, de compra de acciones y todo Sí. eso, pero jamás había pensado que sería de esta forma este tipo de financiamiento, o sea, pues sí, la finanza tal cual de estas, como dices, es una película, pero es un proyecto. Y aparte, me llama mucho la atención preguntarte lo siguiente. Dices que se toman muchos riesgos, Sí. sí, tanto como participante, pero cuando ya eres el que toma las decisiones, o sea, ¿te ha tocado rechazar un proyecto donde tú digas, híjole, yo siento que no va a florecer y a lo mejor, por más que sea tu compa o yo no sé, tengas que decir que no? Sí, 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 sí. O sea, sí estoy involucrado en proyectos en donde, porque bueno, que tienes una gran responsabilidad y dices, híjole, no se ve que tiene pies ni cabeza, o hay algo que huele mal, hay algo que está fallando, hay algo que no se ha cerrado bien en la parte creativa, y a lo mejor ya hay una parte del dinero, a lo mejor, pero pues, es que sí, sí es bien. Digo, hay una parte importante, ¿no? Que es la gente que le mete dinero al cine sí es negocio y gente, o sea, se hace mucho dinero. Es una industria gigante, de mucho riesgo también, muy volátil, obviamente. Digo, obviamente la experiencia va dando eso, ¿no? O sea, digo, grandes productores ejecutivos de Estados Unidos es donde ponen el ojo, ponen la bala. En Ciudad de México también saben, oye, vamos a inventar esa comida romántica que tiene que tener un mínimo. Aún así no puedes asegurar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que ya se está vendiendo, ¿no? Como te decía que es una empresa nueva, también es un producto nuevo. Cada película es un producto nuevo, Sí, quién sabe ¿no? si pegue. Del mismo director, con la misma fórmula, puede funcionar uno y el siguiente ser un fiasco, ¿no? Entonces, así como es una empresa nueva, también es un producto nuevo que estás a merced de que el producto sea consumido, ¿no? Y si no, no hay forma. Hay películas millonarias que no hay forma para asegurar el éxito, ¿no? Y por eso cada año hay fiascos de que esta película perdió no sé cuánto. Obviamente esos son los ejemplos que no debemos de dar porque son accidentes, ¿no? No es o sea, cuando trabajas con una industria que se comporta bien, pues la mayoría de los proyectos recuperan el dinero, tienen ganancia y demás, ¿no? O sea, son casos raros, pero pues sí, como cualquier negocio, pues tienes. Sí, o sea, no le puestas a la quiebra, o sea, Exacto. buscas de que sea un proyecto Exacto, fructífero. exacto, pero el riesgo siempre, hay mucho riesgo, ¿no? O sea, porque no, digo, hay seguros, por ejemplo, para la producción de que va a salir, ¿no? No pasa nada. O sea, de Pero, que. por ejemplo, de que si, como en COVID, ¿no? De que hubo muchas películas que no alcanzaron ni siquiera a estar, o sea, a lo mejor el tiempo que pensaron que se iban a, el retorno de inversión no lo recibieron en ese tiempo y a lo mejor ya no pegó igual. Digo, no sé si es el caso, pero me imagino algo así, lo que quieres Sí, sí, decir. digo, y ahorita es la etapa mundial más productiva audiovisualmente. Se están haciendo 1 millón de películas al año. Wow. Entonces, O sea, ya no hay con que no tengo nada que ver en la tele. exactamente. Y digo, hablando de todos los niveles, ¿no? De Sí. producciones. Bueno, 1 millón de producciones, vamos a ponerlo así, no 1 millón de películas, porque hay miniseries, hay otras cosas, ¿no? Exacto. Pero es una etapa muy, o sea, ahorita no se puede decir no hay,
no hay trabajo, no hay proyectos. Ciudades como Monterrey, por ejemplo, que son novatas, vamos a poner, en la producción audiovisual de contenido. Aquí hay producción audiovisual, toda la vida ha habido, pero como es una ciudad industrial, aquí hay una industria también cinematográfica que por muchos años ha estado mucho al servicio de, pues eso es, no es el statu quo. O sea, realmente es bien difícil decir, bueno, es una ciudad industrial y yo quiero hacer puro arte, pues es complicado. A eso se está trabajando, creo que hay generaciones enteras, no hay trabajando año con año en crear una industria cinematográfica que todavía, yo siento que todavía no ha explotado, no ha florecido, pero está en camino, hay ideas súper importantes, hay cineastas mexicanos, digo, y regiomontanos sobre todo, súper importantes haciendo cosas, directores de fotografía haciendo cosas bien interesantes. Aquí como industria pues no se ha podido amalgamar todavía, pero también pues viéndolo así pues es muy nuevo, ¿no? O sea, la Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad donde más se filma en Latinoamérica, y aparte es la primera ciudad después de París donde se utilizó la cámara de cine, ¿no? Y esa industria, ¿no? O sea, la industria de México, por ejemplo, de la Ciudad de México y del cine mexicano, no es una casualidad que existen Iñárritus y que existen Lubezkis, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que es uno como... No, ha sido... El cinematógrafo se inventó en 1896, en 1897 los Lumière, como estaba Porfirio Díaz, que todo lo francés era bienvenido e hizo pasar la reforma como si fueran los Champs-Élysées y demás. El cine en ese tiempo pues era una locura de unos locos de Francia, y pues, pero es francés, tráetelo. El primer actor del cine mexicano y mundial es Porfirio Díaz cruzando el Zócalo a caballo, y estaban utilizando la primera prototipo de cámara de cine. Entonces el primer director de fotografía fue mexicano. Entonces, no es una casualidad ni son locos que salieron de la nada. La industria mexicana de cine es de las más importantes, y si no es que la más importante en la historia del cine. Ya como con hechos históricos. Exacto. Ya como que si Hollywood o Bollywood o el cine inglés, o sea, hay muchos, pero el cine mexicano prácticamente creó, digo, después vinieron los Méliès, hicieron la ficción. Toda esa parte del cine mexicano era documental. Se documentó la revolución. O sea, hay una película que se llama Memorias de un Mexicano, que es un documental de todo ese primer ensayo de la Cámara de Cine en México, que ves, está Pancho Villa recién muerto, todo eso está en archivos fílmicos que no lo tiene otro país. Y aquí se estaba utilizando porque el cine se confunde mucho que es un arte, sí involucra arte, de hecho involucra todas las bellas artes, involucra arquitectura en los sets, involucra danza porque todo es coreográfico. Tú no puedes caminar libremente, tienes que sentarte aquí para que te da la cámara y pararte. O sea, todo es una coreografía, ahí involucra la danza, la composición en la fotografía, de la pintura, todo, pero a fin de cuentas es un aparato tecnológico y es una ciencia física que utiliza, utilizaba la película. Sí, los medios también, bueno, ahora digitales. Ahora digital. Pero tiene su fundación, es un aparato científico, tecnológico. Es como ahorita un carro que vuela, o era algo así, ¿no? O sea, no era... Obviamente, pues evolucionó en lo que lo conocemos ahorita. Entonces, y como negocio igual. Como negocio, simplemente también hay una parte importante que es los estímulos fiscales y los estímulos, los FICINES, la parte de todos los países tienen unos fondos para filmar. Wow, y de hecho se ha dicho siempre que el cine también es parte propagandístico, ¿no? Sí, del país. O sea, como vemos de que, bueno, me da risa que salen de pronto videos así de humor, de, los americanos se quitaron los lentes en México y vieron que no era amarillo todo y así, ¿no? Exacto. O sea, y fue la propaganda que se le dio a México, a lo mejor en las películas americanas. Sí. De que México es un desierto donde pues no hay más que a lo mejor pobreza o poco recurso, no hay industria. Sí, el cine tiene una fuerte, y siempre lo ha tenido, o sea, Hollywood tiene un mensaje, o sea, hay una parte que tiene un mensaje muy claro, político, México también, y luego está la contra, pero tiene mucha fuerza. Y esa es también una parte, o sea, en México pues hay un fondo de cine en donde se pagan muchas películas, ¿no? Que es a través de impuestos y son... pero pues es muy poco. Yo creo que en países como México pues obviamente es muy poco
el fondo que hay para lo que se podría llegar a producir, ¿no? Pero ese es otro camino también, ¿no? O sea, es hacer tu proyecto, mandarlo a la oficina, buscar fondos, luego tienes que buscar empresas. Ahí por lo general te dan el ISR, ¿no? Ya. O aquí en Monterrey hay un estímulo fiscal para la creatividad de guiones que te dan el ISN, te dan el impuesto sobre la nómina. Entonces, por ejemplo, con arte te dice, ok, ¿cuánto va a costar que tú hagas este guión? Pues 300,000 pesos, 400,000 pesos, que es trabajo de 2 años. Ok, yo te doy estas boletas deducibles de impuestos, ¿no? O sea, tú puedes deducir el impuesto sobre la nómina de tales empresas, si ellos te lo dan. Wow, Entonces, estoy en shock. O sea, no, neta, estaba ciega en este mundo. Qué padre que estás aquí, Pero ahora tú tienes que ir a las empresas, a tal fulanito S.A. y decirle, oye, con arte me autorizó 400,000 pesos en boletas deducibles de impuestos. Dame tu impuesto sobre la nómina y yo te lo deduzco. Pero tienes que hacer, no es nada más levanta la mano y quiero dinero, pues es todo un proceso. Claro. Tienes que convencer a la empresa, que realmente la empresa termina no costándole, pero te topas con esa parte del interés, que ese punto es importante, lo que hablábamos de la final. O sea, así como es muy riesgoso, vamos a ponerlo así, sobre todo el cine independiente, obviamente mientras más comercial, menos riesgo, más independiente, más riesgo, pero también más independiente, menos costos. Entonces es toda una balanza ahí, ¿no? Pero definitivamente los que le meten dinero o las empresas que le entran, todos, es muy difícil que alguien le entre o te pele si no tiene un interés de por medio. De por medio. O sea, entonces tú puedes ir a hablar con tal empresa y te dicen, no, pues sí, suena padre, pero no me interesa en lo más mínimo. Si parte del trabajo de vender un proyecto es enamorar del proyecto al contador público que se lo presentas, al de mercadotecnia que se lo presentas, al contacto dentro de la empresa, cual sea el dueño de la empresa, con quien hables, es bien difícil que no le vayan a invertir o se vaya a tomar la molestia, aunque no le cueste, si no lo enganchaste con el proyecto. Definitivamente. Que ahora tiene también, hay empresas que cierto proyecto no es, por ejemplo, vas a una película de terror, vas con cierta empresa familiar, que no es con los valores, entonces también tienes que definir qué estás buscando, ¿verdad? Me encanta que hayas compartido esta parte porque es una forma de hacer una estrategia diferente de vender, o sea, no es como que, yo sueño con ser director de cine o productor audiovisual, si no visualizas todo este trasfondo de cómo llegar a monetizar un proyecto que sea exitoso para seguir cumpliendo tus sueños. Exacto. Y de hecho, bueno, quiero hacerte unas últimas 2 preguntas porque de verdad que aquí podemos seguir toda la noche. Pero la primera es, ¿hay algún punto en el que tú sientas que te hayas querido dar por vencido de que no, ¿sabes qué? O sea, yo no sé por qué me dediqué a esto. Debí haber hecho algo diferente, De hecho, ya lo he hecho. ¿Sí? Ya he tirado la toalla 2, 3 veces. O sea. ¿En serio? Sí, digo, son como. Dios, y la vuelves a agarrar. Y la vuelves a agarrar, exacto. Si hay uno. Pues es que sí es difícil, digo. Obviamente, por ejemplo, de las películas que he trabajado en diseño y producción, que han sido 3, unas me han dejado como bien picado con de que quiero más, y otras de que, oye, que estoy muy cansado de este proceso, necesito tranquilo, vamos a hacer cosas más tranquilas. Y pues obviamente hay proyectos que le inviertes mucha energía, mucho tiempo y no se terminan materializando. A todos los niveles puede pasar eso, o sea, desde un video musical tranquilo, independiente, hasta una gran película, puede pasar, ¿no? O sea, hay veces que quiero hacer esto y algo pasó, o alguien no puso la lana, o algo se complicó, o se pierde interés en el proyecto, N cantidad de cosas, y de repente pues puedes llegar a ser frustrante también. Yo varias veces he tirado de que ya no voy a volver a filmar nada, es muy complicado. Digo, me he dedicado a otras cosas, música, y de repente digo, no, espérate, ya, a ver, ya pasó, ya te frustraste lo suficiente a seguirle, ¿no? Y de hecho, eso nos lo dijeron en una masterclass que tomé en DF, que nos dijo un director cubano eso, ¿no? A ver, desde un inicio, para que sepan, en este mundo hay muchas frustraciones y muchos trancazos, ¿no? El que le vaya a entrar no va a ser una película mañana, tampoco el primer proyecto que visualices lo vas a materializar, a lo mejor sí, suertudote, pero lo más probable es que vayas a
se te vayan a caer varios proyectos que a lo mejor dices, híjole, ya tengo 3 millones, me faltan otros 7 y ya voy bien avanzado y de repente, en lo que no conseguiste esos 7 se te caen estos 3 y... Cierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te dijeron eso? 20 años. No, o sea, lo que voy es, a veces nos desesperamos tanto pensando que las cosas, y más ahorita en la actualidad, que todo es rápido, que todo se consigue, no sé, en línea, que todo lo tienes mañana, que todo lo tienes hoy, que pagas y lo tienes más rápido. Sí, o sea, sí. Ahorita ya, como que ya no tenemos ese sentido de paciencia o de tolerancia a la frustración. Sí, la indulgencia psicológica ya es, o sea, quiero la canción mañana ya... Sí. Obviamente sí, de hecho esto también es un aprendizaje que creo que estamos viviendo las generaciones, ¿no? De hacer más eficientes los procesos, sin descuidar también, porque bueno, voy a hacer una película ahorita. Por ejemplo, digo, hay un ejemplo de una película que se llama... híjole, es que soy pésimo por el nombre de las películas. Se llama Tangerine. Una película que se llama Tangerine que ganó Sundance hace como 5 años, que lo hicieron con 2 iPhone 5. Y la ves, y obviamente tiene un guión espectacular y demás. Y ese es un ejemplo y no. O sea, porque yo un tiempo di clase en CEDIM y es eso. O sea, ahorita ya no tienes que esperarte a tener una cámara de cine, a tener presupuesto, porque antes el rollo costaba carísimo. O sea, un rollo de 1,000 pies son 3,500 pesos, más 3,500 la revelada, más... O sea, nada más el hecho de tirar ya es costoso aunque estés tirando una pared blanca. Ya eso ya no existe con lo digital. Es más, ya puedes hacer una película con un celular, pero eso no quiere decir que cualquiera pueda hacer una película. Es cierto. O sea, y probablemente vas a batallar más y probablemente tienes que preparar más y tener más experiencia. O retrabajar más, tal vez. O trabajar más. Eso sí, el medio ha cambiado, el esfuerzo sigue siendo el mismo. O sea, es lo que yo le decía, bueno, el director de fotografía que fotografió Tangerine no lo hizo con un celular porque es más fácil. Probablemente es más difícil, tienes menos control. O sea, el que lo hizo tenía mucho tiempo aprendiendo formatos y se preparó de una forma a poder llegar a tirar una película con un iPhone. Entonces, sí es más accesible, no, pero no quiere decir que ya es un proceso que cualquiera lo hace, ¿no? Sí. Pero pues ya se me fue sí, el libro ahí. Pues sí, está bien. Oye, y pasando a la segunda pregunta que te quería hacer, aparte de ¿Cuál era esa pregunta? No sé si la contesté. Sí la contestaste. Perfecto. Que si habías querido tirar la toalla y la volviste a agarrar. Entonces, pues aquí va otra moraleja donde de repente te vas a echar para atrás o vas a sentir que no era lo que querías, pero luego te vuelves a autoconvencer de que sí, pues es como que la duda, ¿no? Siempre nos entra, somos humanos. Y por último, te quiero preguntar, ¿tú ahorita qué pudieras decir o medio definir, porque sé que es muy abstracto preguntar esto, o muy subjetivo, ¿tú a qué puedes decir que te dedicas a vender? ¿Qué vendes? Buena pregunta. Yo creo que... Tú piensas el cabo Billy le como corta. diseñador de producción, es que es distinto. O sea, yo creo que como diseñador de producción vendes, o sea, yo cuando haces diseñador de producción trabajas con un director, ¿no? Lo más probable. Entonces tú al director con el que estás trabajando que tiene una idea, yo le vendo cómo solucionar esa idea visualmente. Es una solución visual a lo que él quiere contar. Wow. Básicamente es, oye, yo quiero, es un guión, digo, siempre es como una plática, ¿no? O sea, por lo general, al primer acercamiento, yo no llego con un presupuesto, ¿no? Primero es imposible. Siempre es una plática que también es algo importante, que tiene que haber una empatía personal. Es bien difícil trabajar con un director y un diseñador de producción y un cinefotógrafo que trabajen en un equipo donde no hay empatía entre ellos. Aunque tú seas una eminencia y me encanta tu trabajo, si no tenemos una empatía, es bien difícil que vayamos a quedar en un acuerdo. Entonces, primero es como una especie de, vamos a ponerlo así, como un romance intelectual. Eso es el primer paso sobre una idea, sobre un guión. Y después, por ejemplo, esta última película, la Sugar, ¿no? Yo la primera vez que me senté con el director, que era Vic Serin, él me dijo, ok, vamos a hacer una película que trate de un crucero, pero
El detalle es que estamos en COVID, entonces no podemos filmar en un crucero porque no nos podemos subir más de 5 personas. Entonces tenemos un hotel y quiero que ese hotel sea un crucero. Entonces mi trabajo o mi venta, vamos a ponerlo así, es yo te voy a vender la solución visual de cómo tu idea de hacer esta película de un crucero se lleve a cabo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner un barandal porque los cruceros tienen barandales y vamos a hacer señalética como si fuera un barco. Hicimos unas plataformas con ruedas para que se moviera la cámara con los actores y pues, se sintiera que se moviera el mar, porque en un hotel pues estás fijo. Entonces sí, inventa soluciones visuales para lo que quiere, la historia que quiere contar un director. Eso es como... Eso es lo que te dedicas a vender. Exacto. Wow, está súper chido. ¿Cómo se llama esta película para que los que nos están viendo la... Se llama Sugar. Ok, ¿y Sugar dónde la pueden encontrar? En Amazon. En Amazon. En Amazon se llama bien. Sugar y salió, pues acaba de salir hace 2 Para que la meses. agreguen ahí a su lista de por ver. Y todo el equipo de diseño de producción es de Monterrey. O sea, ¿En serio? O sea, yo hice diseño de producción y se armó un equipo que son Paola como set dresser, Nisa como prop master, Melissa iba de coordinadora y Rulo como capitán de montajes, parte en dirección de arte y demás, logística. Que todo este equipo viajamos de Monterrey a Cancún a realizar el trabajo. Y es esa parte, ¿no? O sea, yo ya conocía a varios de este equipo y ese equipo se armó para ese proyecto por las necesidades de ese proyecto, ¿no? Probablemente por otra cosa hubiéramos armado diferente o a mí me hablan para otro tipo de proyectos, entonces Las cosas se acomodaron. se acomodan. Y estoy muy feliz y qué fregón escuchar que me hayas dicho eso, de conocer de que va trascendiendo esta industria en Monterrey, porque como dices, en México a lo mejor, bueno, o en la Ciudad de México está despertando, o en otros sectores del país como que puede hacer que tengan un poco más de apertura hacia eso, pero como que Monterrey está muy generalizado a que es un área industrial, entonces, o automotriz ya en este caso, por ejemplo, Sí, con la de exacto, Tesla. exacto. Pero qué padre que esté surgiendo, como tú dices, estas nuevas generaciones de productores, editores, y no solamente, por ejemplo, de vestuario, o sea, de ese tipo de personas esenciales de una filmación que estén progresando de esa forma, pues está muy fregón escuchar que cada quien va cumpliendo desde su peldaño, desde su lugar, pues estos sueños que están cumpliendo, y estoy muy agradecida también con Billy, que fue la persona que, que nos ayudó a que estuvieras aquí el día de hoy. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo y estoy segura que seguirán haciendo proyectos y que podremos seguir considerando aquí, Sí, pues, para que nos compartas toda esta travesía que estás viviendo y que también inspires y seas fuente de inspiración para las personas que a lo mejor ahorita no han decidido qué hacer con su vida, con tropiezos y todo, pero todavía tú te reanimaste y seguiste y sigues siendo perseverante, y eso está muy digno de reconocer. Próximamente los estaré viendo por ahí, síganme en redes para que vean como quiera algunas de las actualizaciones de mi vida y de los proyectos profesionales que me gusta compartir con ustedes. Prometo que esta es una despedida, pero no es una hasta siempre, entonces nos vemos muy, muy pronto, se los prometo, el tiempo pasa volando. Muchas gracias por estar aquí, compartan y nos vemos en el próximo capítulo de la próxima temporada.